Buenas noches a todos, hermanos. Quiero pedirles si me ayudan a ir, formando equipos. Si podemos formar equipos de 3 personas, por favor, si me ayudan con eso. Si quieren moverse, no hay problema, este, pero por favor ayúdenme con eso. Equipos de 3 personas. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Gracias por ayudarme con esa parte. Bueno, hermanos, pues, antes de comenzar, quiero agradecerle a Dios que hemos estado orando por nuestra hermana Dorita y ahorita me informó este, su familia que gracias a Dios ya la dieron de alta, que ahorita la están instalando en casa. Pues sigamos orando porque su recuperación se dé de la mejor manera. Y pues nuevamente sigo animando a la iglesia a que estemos orando por nuestros enfermos de la iglesia Betel. Quiero pedirles que abran su Biblia en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, por favor. Y vamos a contestar estas siguientes preguntas. Primero vamos a hacer ahí en sus equipos, hagan la lectura de Juan 7 del versículo 1 al versículo 39. Del versículo 1 al 39. Juan 7 del 1 al 39. Ahí que uno de ustedes tome el liderazgo y defina cómo se hace la lectura, si uno solo la hace, si lo hace cada quien un versículo, no lo sé, cada uno de ustedes ahí en sus equipos defina cómo hacer esta lectura. Y una vez hecha la lectura, vamos a responder estas 4 preguntas. Por favor, hermanos, adelante.
Si quieres, vete con ellos. Estamos leyendo Juan, capítulo 7, del 1 al 39. Si gustan contestar esas preguntas, adelante.
Yes, Yes o Kat, si quieren abrir el círculo para que Jackie y Yes también se unan. Y mira, Nico, si quieres allá agregarte con Johan, puede ser, sí. ¿Algún equipo ya terminó? No, ¿verdad? Ah, no, no, los de aquí. Excelente. 2 minutos más, hermanos, y para escuchar sus respuestas. ¿Ok? 2 minutos. Listo, tiempo. A ver, la número 1, ¿quién nos puede contestar? ¿Qué fiesta se festejaba en el capítulo 7 de Juan? ¿Cuál es la fiesta que se estaba festejando? A ver acá. La fiesta de los tabernáculos, así es. Gracias. Pregunta 2. ¿En qué momento fue Jesús a Jerusalén? ¿Qué momento? ¿Qué otro equipo nos puede dar la respuesta? ¿En qué momento? De- Después de sus hermanos, ¿verdad? Y por ahí también nos dice un poquito más adelante, ya en qué instante comienza incluso a enseñar. ¿Alguien lo vio? A la mitad, ¿verdad? Dice que ahí a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y en dónde enseñaba Jesús? ¿Dónde enseñaba Jesús cuando en esta en esta historia, en este tiempo? En el templo. Así es. ¿Qué enseñanza de las que encuentran ahí de Juan 7 del 1 al 39 les impactó más? A ver, ¿quién se anima a decirnos qué enseñanza? Sí, cuando uno hace esta pregunta desde el púlpito, se arriesga a que el que conteste predique. Si de pronto veo que empieza a predicar, le voy a decir, ok, vamos a darle oportunidad a alguien más. Y entonces, para que midamos ahí, ¿quién nos comparte qué fue de bendición o qué impactó al hacer esta lectura? ¿Qué enseñanza te impactó? ¿Quién nos puede compartir algo? Tal vez de los que llegaron desde el principio. ¿Quién? ¿Eli? ¿Levantaste la mano? ¿Sí? Ahí va. Mira, aquí está. Gracias. Ahí va el micrófono, hermanita. Vamos a escuchar.
¿Qué enseñanza impactó más? Adelante. Ah, Ahí está. ajá. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y les comentaba a los hermanos, cuando mi mamá era joven, ella aprendió a pintar. Y el primer cuadro que ella hizo, que por encargo del maestro, fue un cuadro donde saltaba una cascada y esa cascada terminaba en una Biblia. Y el texto que tenía esa Biblia era este: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es un texto que a mí me quedó muy, muy marcado, porque yo recuerdo que le pregunté a mi mamá, quizá yo tendría como 10 años, y le dije, mamá, ¿qué es ese texto? ¿Qué quiere decir eso? Dice, bueno, los nuevos creyentes, los que hemos recibido a Cristo, cuando nosotros le conocemos a Él, ya no podemos estar quietos como si fuera un río nada más. O sea, como ríos, no, sino yo lo pinté como una cascada, porque creo que es más fuerte una cascada que un río. O sea, tiene que haber movimiento del agua. Y le digo, ok, pero no entendí mucho su explicación, pero me estaba acordando de eso ahorita, de que mi mamá desde muy pequeños nos inculcó así la escritura, y cuando ella aprendió a pintar, nos enseñaba o hacía textos para la casa y los colgaba en las paredes de la casa. Y me acordé de eso ahorita. O sea, sí me impacta porque yo este texto lo conozco desde pequeñita, pero ahorita me hizo recordar eso que mamá me dijo hace muchísimos años ya, bastantes, ¿Qué edad tenía? 10 años yo, 10 años. y ahorita pues no les digo qué edad tengo. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna de las enseñanzas que vio ahí que Jesús realiza en esta porción, que le haya impactado, que sea de bendición? ¿Alguien? ¿Alguien más que se anime? Adelante, hermano Rubén. Gracias. Bueno, pues donde dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, hermano. ¿Y por qué le impactó ese texto? Bueno, me acuerdo que desde hace mucho, o sea, hace por ahí del año de 1978, este texto me impactó. Y dice, pues el que tiene sed, venga a mí, ¿no? Cristo es, pues el que dice muchos textos, vengan a mí, yo soy, ¿no? Y en aquel entonces, poco después fue que recibí a Cristo en mi corazón. ¿Qué edad tenía, hermano? 17. Y le ganó a la hermana por 7. ¿Alguien más, hermanos, que tenga algún otro comentario, algo que de estas enseñanzas? Que Jesús lanza distintas enseñanzas aquí en esta porción, en esos versículos que nos quiera compartir. Adelante, Josu. Gracias, George. Hola hermanos, buenas noches. Algo que a mí me impacta es el versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. A mí me impacta porque cuando el Señor nos llama a nosotros y nos envía a compartir su palabra, no nuestras vivencias, no nuestras experiencias, porque entonces buscaríamos nuestra propia gloria. Y realmente lo que queremos es la gloria de Dios en las personas y en nuestra vida. Entonces, a mí me impactó ese versículo. Muchas gracias, Josu. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Algo que haya encontrado? Bueno, vamos a la segunda exploración.
estos versículos que están aquí al frente, hermanos, tienen que ver con justamente la fiesta de los tabernáculos. Para entenderlo un poquito mejor, para entender mejor el contexto, la pregunta uno es: ¿qué día comenzaba la fiesta de los tabernáculos y cuánto duraba esta fiesta? ¿Qué actitud, emoción generaba esta fiesta en las personas que estaban ahí? ¿Quiénes se alegraban en esta fiesta? ¿Y cuál era la causa de esa alegría? Entonces, así, igual por equipos, por favor, revisen las citas y ahí respondan entre ustedes y después les voy a escuchar. Adelante, hermanos.
Todos. ¿Ya? Ok. ¿Alguien ya terminó las 4 preguntas? Ok, 1, acá también 2. 2 minutitos más para que todos las puedan terminar. Son bien rápidos. Muy bien, veo que la mayoría ya terminó. Vamos a contestarlas. Según los versículos y las porciones que acabamos de leer, en la pregunta número 1, ¿qué día comenzaba la fiesta de los tabernáculos y cuánto duraba? De los equipos que se han formado, ¿quién nos puede responder esta pregunta? ¿Qué día y cuánto duraba esta fiesta? ¿Quién se anima? Vamos, anímense. Si se equivocan, no pasa nada. Ahí está bien, Jairo. Adelante. Gracias, Ariel. A los 15 días del séptimo mes y duraba 7 días. Ok, a los 15 días del séptimo mes. ¿Cuál es el séptimo mes? ¿Alguien sabe cuál es el séptimo mes? Acuérdense, bueno, en nuestro calendario no va a compaginar. Recuerden que el Señor, ahí en Éxodo, cuando se da lo que es la Pascua, le da la ordenanza a Moisés que a partir de la Pascua, a partir de ese momento, sería el primer mes en lo que es el calendario, digámoslo así, religioso de los judíos, porque los judíos tienen un calendario religioso y un calendario civil. En estas porciones se está usando el calendario religioso. La Pascua es generalmente en el mes de marzo. Ahora sí, de marzo le agregamos 7, ¿qué mes sería? No, julio, ¿no? Uno menos, ¿no? Septiembre. Entonces, en el mes de septiembre, no es tan exacto porque no duran tampoco los 30 o 31 días, puede ser septiembre, octubre, sí puede ser septiembre, octubre, dependiendo de cómo se daba lo de la luna. En el calendario hebreo es en el mes de Tishri, en septiembre, el día 14. Y esta fiesta duraba 7 días y tenía un octavo día que era llamado el gran día. Entonces ahora podemos saber que ahí cuando acabamos de leer en Juan capítulo 7, que a la mitad de la fiesta Jesús comienza a enseñar, significa que por ahí del tercero o cuarto día de esta fiesta, Jesús inicia sus enseñanzas en el templo. Entonces, bueno, ya vean cómo ahora este conocimiento nos deja situar cronológicamente en qué momento está pasando y en qué mes sucedió. En septiembre. Probablemente del año 29 después de Cristo. Ahí sí no me animo a decir que así exactamente, pero probablemente. ¿Qué actitud, emoción generaba esta fiesta? ¿Qué actitud, qué emociones se encontraban alrededor de esta fiesta? ¿Alguien lo vio? Regocijo, así es. Mucho regocijo es lo que había en esta fiesta. 3, ¿quiénes se alegraban en esta fiesta? ¿Quiénes sentían alegría en esta fiesta? ¿Quiénes? Todos. Y está la lista larga, ¿verdad? ¿Alguien nos la podría decir, por favor? Esta lista larga de quiénes se alegraban en esta fiesta. De los equipos, ¿quién se anima? Ándale, anímense para que no me escuchen a mí los 50 minutos. Adelante, hermano Ramiro. Lo voy a leer porque no me lo aprendí. Sí, adelante. Dice, te alegrarás tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. ¿Se dan cuenta que no solamente está hablando de los judíos? Habla también de el extranjero. Habla también de los siervos.
¿Y cuál era la causa de esa alegría? ¿Quién nos responde esta última pregunta? La causa de esa alegría en esta fiesta. ¿Qué equipo nos puede dar la respuesta? Exacto, gracias. Todos los frutos, las cosechas que se habían dado en ese año. Miren, hermanos, ¿por qué esto es importante? Contextualicemos bien para poder aplicar bien la enseñanza que Dios tiene para nosotros. El capítulo 7 nos narra un tiempo crítico de la vida de Jesús. 6 meses atrás era Juan capítulo 6. Y a veces uno no alcanza a ver la profundidad de eso, ¿no? Porque uno con una vuelta de hoja lo lee. Pero entre Juan 6 y Juan 7 han pasado 6 meses. ¿Cómo lo sé? Porque Juan 6 me habla de la Pascua, Juan 7 me habla de los tabernáculos, y ya dijimos que de marzo a septiembre son 6 meses. Y 6 meses después va a llegar nuevamente la Pascua, la última Pascua de Cristo como hombre en la tierra. La última Pascua. Significa que estamos a los últimos 6 meses de Jesús antes de ser crucificado. Y está ahí en Jerusalén viviendo como cualquier otro judío esta fiesta que tenía como intención traer gozo, alegría, regocijo al corazón de todas las personas. Esta es una maqueta que está allá en Israel. Tengo entendido que es una maqueta que está a escala allá en Israel. Ahí está el templo. Estamos viéndolo, veríamos de frente hacia el oeste. Imaginen este lugar repleto de personas, repleto de gente, de niños, de hombres, de mujeres. Diríamos nosotros, ya no cabe ni un alfiler. Está lleno. Porque la fiesta de los tabernáculos es una de esas 3 fiestas donde todo varón judío tenía que ir por lo menos a una de esas 3. Y la más grande de todas esas fiestas era esta, la de los tabernáculos. Era tan grande que en esos 7 días ministraban alrededor de 400 sacerdotes. Imagínense la cantidad de sacerdotes que estaban ahí. 400 sacerdotes tenían que ministrar, y súmele sus levitas, que también hacían labores logísticas. Era un fiestononón. Y es lógico porque venían de muchísimos lugares a Jerusalén. No solamente judíos, sí, judíos de distintas partes del mundo, pero también hombres que no necesariamente eran israelitas, pero que tenían, no sé, tal vez esa curiosidad, esa convicción, ese deseo, ese anhelo de ir a Jerusalén en esta fiesta. También iban aquellos con sus siervos, con sus hijos, con sus hijas, y era de gran regocijo, y por ahí lo escuchamos. ¿Cuál era la causa de este regocijo? Que había terminado la cosecha. No solamente la cosecha, sino también la vendimia. Significa que esos frutos ya se habían convertido en dinero, ¿verdad? En ganancias. ¿Y qué hacían estos hombres con esas ganancias? Mantenían a su familia. Se compraban sus necesidades. Intercambiaban. Había gran regocijo en todos ellos. Y había dentro de toda esta fiesta algunos, déjenme usar la palabra, rituales que tenían la intención de agregar o de dar ese reforzamiento de una enseñanza en particular.
Una de esas cosas que se hacían en las fiestas, en la fiesta de los tabernáculos, porque eran otras tres por lo menos, pero solo les voy a mencionar una, es que cada día de esas fiestas, uno de los sacerdotes tomaba un cántaro de oro y comenzaba una procesión, digámoslo así, o una caminata hacia el tanque de Siloé. Y atrás de él iba un grupo también de judíos, de esclavos, de siervos, que decidían ir al lado o atrás de este sacerdote que iba yendo hacia hacia el estanque de Siloé, que estaría hacia el sur, va caminando, toma en ese cántaro de oro el agua y regresa al templo para dejarlo caer dentro del templo. Tenía ciertos simbolismos, uno de ellos era que tenían esa esperanza de que nuevamente vinieran las lluvias, porque a través de las lluvias venían las cosechas, a través de las cosechas venían las vendimias, y a través de las vendimias venía el dinero, y a través del dinero venía el sustento. Era una cadenita. Era una manera de decirle al Señor, estoy agradecido contigo, Dios, porque nos das la lluvia temprana y la tardía. También tenía la intención de recordarle al pueblo de Israel que en algún momento fue sacado de Egipto y vivió ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto y tuvo que vivir en tiendas. No tenía una tierra ya establecida, vivía en tiendas, iban moviendo. La nube se movía o esa columna se movía y ellos se movían. Y a donde se asentaba la columna, ellos volvían a colocar sus tiendas. Durante esos 40 años no les faltó absolutamente nada. Incluso en una ocasión fueron tan malagradecidos que se comenzaron a quejarse porque decían solamente pan. Solamente pan. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó carne. Andaban en el desierto y tenían sed. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio esa peña de la cual corrían esos ríos de agua viva. Esa agua que de no haber sido por esa peña, ¿qué hubiese pasado con todos esos hombres, con todos esos niños, con todas esas mujeres en el desierto sin agua? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran muerto de sed. Entonces, todas estas cosas que estaban sucediendo alrededor tenían la intención de recordarle al judío de ese tiempo lo que Dios había hecho por ellos en el desierto. Sería interesante, tal vez más interesante para nosotros si fuésemos judíos, pero no somos judíos. Y además, hoy en día, el Señor ya no necesita que tú y yo vayamos a Jerusalén. Él no requiere que practiquemos estas fiestas. Digamos que estas fiestas ya cumplieron su propósito en el pueblo de Israel, que era señalar, era la manera de señalar esas fiestas al que vendría. Todas las fiestas que tenían esos simbolismos, lo único que estaban tratando de decir, vendrá el Salvador, vendrá el Mesías. Es en esta fiesta que Jesús, en el versículo 37 de Juan 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora tiene lógica por qué Jesús dice esta frase en ese momento de la fiesta de los tabernáculos. Los judíos habían visto al sacerdote tomar el cántaro de oro, ir hacia el estanque de Siloé, llenarlo de agua, regresar al templo, verterlo en el suelo, y ese simbolismo del agua viva, Jesús estaba diciendo, yo soy.
Yo soy esa agua viva, yo soy el que les va a dar esa agua viva a todos ustedes. Él se levanta y dice nuevamente ahí, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Recuerdan cuál era la actitud que esta fiesta tenía que generar o cuál era el propósito de esta fiesta? ¿Qué actitud, qué emoción generaba en los judíos? Regocijo, alegría. Esto es lo mismo que debe generar esta verdad en nosotros, hermanos. Aunque tú y yo no seamos judíos, aunque no estemos yendo a Jerusalén a esta fiesta en septiembre, todos los días de nuestra vida debería existir en nuestros corazones, en nuestra mente, regocijo, gozo, alegría, porque esta verdad es una realidad en los creyentes. Es una realidad en ti y en mí. Es el gozo del creyente. Cuando lo estudiaba yo pensaba, Señor, gracias. Gracias porque mi sed espiritual, sí, la mía, la de César, ha sido saciada. En algún momento de mi vida yo vivía como una persona deshidratada espiritualmente y lo único que esperaba mi vida después de morir físicamente, ¿qué era? Sin Cristo. El infierno, la muerte eterna. Eso es a lo que yo apuntaba en mi vida sin Cristo. Y no solo eso, no solamente mi eternidad corría peligro, sino que también mi misma vida aquí, en este mundo, en este tiempo de peregrinar, ¿qué creen? Era como un desierto. No estoy diciendo que todos los cristianos se debieran haber sentido así, pero yo sí puedo decirte que yo, antes de Cristo, si soy frío, si soy sincero y miro hacia atrás, reconozco que mi vida era desértica, árida. No vendrían frutos espirituales y eternos a través de lo que yo estaba buscando. Estaba muerto espiritualmente. Y lo que mi vida, mi mente, mis fuerzas, mi alma perseguía eran vanidades. Viles vanidades. Reconozcamos que sin Cristo así estábamos. Efesios nos lo recuerda al decir, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais vivos, dice la Biblia. ¿Cómo estábamos? Muertos. Y estábamos muertos porque pasábamos tiempo en qué? En nuestros delitos y pecados. Entiéndase, en hacer todo aquello que a Dios no le agrada. En eso andábamos tú y yo sin Cristo. Sin embargo, el día que alguien me presentó el Evangelio, que el Espíritu Santo quitó esa venda de mis ojos y que mientras las palabras que están en la Escritura se me decían, el Espíritu Santo hacía su labor de convencerme de justicia, de juicio y de pecado, y al mismo tiempo mi mente hacía clic con las verdades de la Biblia y me sentía arrepentido de todo aquello que había hecho mal y comprendía por qué había ese dolor, esa sensación de vacío, ese enojo, ese rencor, ese odio, no lo sé, aquellas cosas que no le agradaban a Dios. Empecé a comprender por qué estaban ahí. Y de manera preciosa, el Espíritu Santo entró en mí en el momento que me arrepentí y tuve fe. Y en ese instante, de ese corazón que estaba seco y árido, brotó ese manantial. Ahora el Señor, ahora Dios, desde ese entonces, mora en mí. Y ese campo que no era fértil, que estaba seco, que estaba desértico, comenzó a ser un huerto fértil. Eso es una causa de regocijo para ti y para mí. Eso debería ser una causa de gozo para ti y para mí.
Te vuelvo a repetir, no necesariamente debes tener una historia muy complicada, llena de problemas, muchos dolores, muchas tristezas. Simplemente el hecho de ser pecadores y reconocer que sin Cristo teníamos el final de la muerte eterna y que ahora con Cristo ya no es así, debe haber en nosotros gozo. Tu sed ha sido saciada. ¿Cómo dice el Salmo 42? ¿Lo pueden leer, por favor? Y es que tenemos que reconocer que en algún momento, de alguna manera, muchos de nosotros estábamos cansados de la religiosidad, de nuestra manera de vivir, y iniciamos una búsqueda de Dios. Y a veces, con lo poco que sabíamos, con lo poco que habíamos aprendido, tal vez abrimos una Biblia que estaba ahí en casa. No lo sé, cada quien tiene su historia. Pero había en nosotros esa sed, ese anhelo, esas ganas de buscar al Señor, como ese siervo que busca esas corrientes de agua. Así anhelábamos el ser saciados. Así le sucedió a la mujer samaritana. Miren, unos capítulos antes, Juan capítulo 4, por favor, versículo 7 al 15. Juan 4. Yo voy a leer del 7 al 11 y ustedes me ayudan, por favor, del 12 al 15. Juan 4 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ustedes, por favor, hasta el 15. Como aquí la palabra de Dios nos está hablando de este concepto de agua viva. Y como bien lo decía hace rato nuestra hermana Eli, a veces, hermanos, hay versículos, pienso, hay versículos que están en la palabra de Dios que incluso conocemos de memoria, pero yo me he puesto a pensar qué tanto no solo los conocemos y los repetimos, sino que los hemos comprendido. O sea, que hemos profundizado en ellos. ¿Qué significa que en mí corran ríos de agua viva? ¿Qué significa que en Jimmy corran ríos de agua viva? ¿Qué significa que en Rubí corran ríos de agua viva? ¿Qué significa eso? ¿Cómo afecta eso mi vida o cómo aporta a mi vida? Si no lo medito, si no lo comienzo a razonar, si no lo comienzo a pensar, pues solamente será un versículo bonito en mi cuarto, en mi casa, en mi escritorio y nada más. Pero tenemos que profundizar y entender esta preciosa verdad que debe causarnos gozo. El gozo del creyente es porque en él corren ríos de agua viva. Miren, Isaías, vamos a Isaías, por favor, capítulo 12. Isaías 12. ¿Ya estamos ahí? Perdón, Isaías 32.
versículo 15. Le voy a pedir a las hermanas si me ayudan a leer Isaías 32:15. Isaías 32:15. Adelante. Como dice la Biblia, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta ¿en qué? En campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Qué verdad tan preciosa, hermanos. Antes de que el Espíritu Santo estuviese en nosotros, debemos reconocer que nuestro corazón, nuestra vida, estaba desértica. Hasta que llegó el Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro corazón, hasta ese momento nos convertimos en un campo fértil. Ahora somos un campo fértil. ¿Qué significa eso? Que tenemos un lugar en el corazón que es apto para sembrar. Y si siembras algo en el corazón, si siembras algo en esa tierra, es con la intención de, si siembras, ¿con qué intención siembras? De cosechar. Esa es una gran verdad. Y es algo que nos debe animar a ti y a mí. No solamente es el hecho de que Jesucristo entró al corazón y nos dio la salvación, el regalo de la vida eterna. Eso es precioso, eso es grandísimo. Pero al mismo tiempo nos está diciendo la palabra que quiere convertir nuestros corazones, quiere convertir nuestras vidas de campos desérticos en campos fértiles. Y el Señor quiere en ti y en mí sembrar algo y en su momento cosechar algo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que teniendo en ese campo el caudal, el manantial? Porque a eso se refiere la Biblia cuando dice ríos de agua viva. Tiene la intención de un lugar del que nace, del que brota esa agua. Entiéndase, no se va a terminar. Está constantemente brotando, dando agua. Así de profunda es esta verdad que está en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros habíamos considerado que en nosotros corren ríos de agua viva? Ahora la palabra de Dios lo explica mejor. Dijo en el versículo 38 Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39 lo explica a la perfección. Hermanos varones, ¿me ayudan a leer el 39, por favor? Adelante. Gracias, Yul. Todos los hermanos varones de Juan 7:39, adelante. Significa que estos ríos de agua viva, ¿a quién está haciendo referencia? Al Espíritu Santo. Como Jesús aquí aclara esta gran verdad. Y hermanos, cuando la leemos aquí, uno dice, qué obvio. Pero pongámonos en los zapatos de esas personas. En ese momento ellos no tenían todo este panorama completo. Ahora tú y yo ya lo tenemos. Y eso es otra causa de gozo. El que tú y yo podamos entender la palabra al 100%, podamos comprender las verdades que están aquí, deben regocijarnos y también al mismo tiempo deben alentarnos a hacer lo correcto. Repasemos lo que hemos aprendido. El día que tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, en ese instante comenzó a brotar de nosotros, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. En ese instante, ¿quién entró a morar en ti y en mí? El Espíritu Santo. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Estas cosas, hermanos, son preciosas. ¿Qué dice Isaías 58:11? Vamos ahí.
por favor. Isaías 58:11. ¿Me ayudan a leerlo junto conmigo? Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Nuevamente, como la palabra de Dios usa este concepto del agua para enseñarnos esta verdad preciosa, enorme, que el Espíritu Santo está en nosotros. Y mira cómo dice la Biblia según Isaías 58:11, Jehová, ¿qué hará? Significa que el Espíritu Santo que ahora vive y mora en ti y en mí, está capacitado y quiere hacerlo. Quiere pastorear nuestra vida. Quiere dirigirnos a los mejores pastos, no a los buenos, a los mejores, a los excelentes pastos. Él quiere pastorear tu vida y la mía para que tomemos las decisiones correctas, para que alcancemos las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Quiere pastorear tu familia, quiere pastorear tu matrimonio, quiere pastorear tu juventud, quiere pastorear tu noviazgo, quiere pastorear tus decisiones y las mías. Y eso lo tiene cualquier creyente que en algún momento recibió a Cristo Jesús en su corazón y que de él está brotando ríos de agua viva. Pero la Biblia no dice que solamente quiere pastorearnos. ¿Qué quiere hacer? También saciarnos. A diferencia del mundo que trata de destruirnos, que trata de acabarnos, que trata de llevarte a la perdición, atraparte con las concupiscencias, atraparte a través de las trampas diabólicas. El Señor quiere saciarte de bien y no de mal. En todas las áreas. ¿No dice la palabra de Dios que es bienaventurado el que haya esposa? ¿Y de dónde viene esta bendición? De Dios. ¿No dice la palabra de Dios que Él quiere darnos todas las cosas? ¿No dice la palabra de Dios que estemos conformes, que estemos contentos, teniendo sustento y abrigo? ¿No dice la palabra de Dios que Él cuida de nosotros? Él quiere saciar nuestra vida. ¿Y qué entendemos por saciar? Él no quiere que tú y yo andemos por ahí diciendo, me siento medio feliz. Me siento medio realizado. Me siento medio contento. Él quiere que tú y yo nos sintamos completamente dichosos, completamente felices, completamente realizados. No solamente nos pastorea, no solamente nos sacia, sino que también, dice aquí, 58:11, ¿qué palabra usa? Vigoriza nuestros huesos. ¿Qué significa esto de que vigoriza nuestros huesos? Nos fortalece, fortalece nuestra vida. ¿Te has puesto a pensar en lo delicados que somos? No sé si usted bien la palabra, tal vez frágiles, débiles que somos, y delicados como que no me terminó de convencer. En lo frágiles que somos. ¿Lo has pensado? Hace unos días estaba estudiando de las teorías del envejecimiento y me topé con que hoy hay toda una moda, toda una moda. Y hay un hombre en Estados Unidos, le dicen el gurú de la eterna juventud, porque él se ha propuesto, dice él, ser inmortal.
Es en serio, yo sé que suena medio chistoso, pero él se ha propuesto ser inmortal. Y para esto, él tiene creo unos 46, 45 años. Tú lo ves en el video y sí se ve de unos 24. Digo, también tenemos que reconocer que le han funcionado algunas cosas. Él es un multimillonario y gasta millones en píldoras, en terapias, en médicos, incluso en su propia casa tiene antes de dormir una sala de no sé qué, de rayos azules y su propio nutriólogo. Y en la entrevista le preguntaban a él, oye, ¿y has dejado de hacer ciertas cosas? Y él dijo, sí, para alcanzar mi propósito, antes me gustaba esquiar, ahora no esquío. Antes, al salir, manejar lo disfrutaba, ahora manejar es el momento más peligroso de mi vida. Comenzó a dejar de hacer ciertas cosas buscando atender esto, ¿no? Y entonces el que le entrevistaba se preguntaba, ¿será esto vida? ¿Será vida esto? El que se esté cuidando tanto para vivir 1000 años o una eternidad, como él dice, pero lleno de temores. Y yo decía, ¿y qué pasa si le da COVID? ¿Qué pasa si le da cáncer? No sé, un montón de cosas que comencé a pensar. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo somos tan frágiles? Porque ni todos sus millones pueden salvarlo si fuera ya hoy su último día. Tenemos que reconocer que no son nuestros esfuerzos, que es el Señor que vigoriza nuestros huesos. Él fortalece nuestra vida para poder hacer lo que estemos haciendo. Pero miren cómo termina diciendo el versículo 11 la porción del versículo 11, y como manantial de aguas, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Porque dirá la Biblia que somos un huerto de riego. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Bueno, pues porque un huerto está listo para dar fruto, hermanos. ¿Qué fruto espera el Señor que demos tú y yo? Según Gálatas 5:22, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Estas cosas, ¿a qué suenan, hermanos? ¿Emociones? ¿Sentimientos? Es parte del carácter. Esto debe ser una causa de gozo. El hecho de que un creyente reciba a Cristo Jesús en su corazón y que esta verdad profunda de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que del Espíritu Santo broten ríos de agua viva y que ahora nosotros tengamos al Espíritu Santo de Dios, significa que entonces el huerto fértil de nuestro corazón que está siendo constantemente regado o debería estar constantemente regado por la palabra de Dios y porque los consejos, recordatorios y enseñanzas del Paracletos, del Espíritu Santo, que nos dice en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, nos recuerdan las cosas preciosas que Jesús dijo y las cosas que Dios espera que tú y yo hagamos. Está esperando que entonces tengamos estas características en nuestra vida. El verdadero creyente, aquel que brota esa agua, debe estar dando fruto. Debemos andar en amor, con gozo, con paz entre nosotros, siendo pacientes, buenos, bondadosos. Debemos tener esperanza en el andar. Debemos ser mansos, significa, aunque tenemos incluso a veces el poder para decir esto, aquello, o acabar con algo, nos detenemos porque somos mansos, somos templados.
¿Quién da esas cosas a personas frágiles como nosotros? Solamente el Espíritu Santo. Cuando estudiaba estas verdades, yo me preguntaba, mi corazón, César, mi corazón, ¿ha sido un campo fértil? ¿He sido amoroso con mis hermanos? ¿He sido amoroso con los enemigos? Como dice Mateo 5, ¿verdad? Qué fácil es amar a los que nos aman, pero a los enemigos es sencillo. ¿He sido amoroso con ellos? ¿He sido amoroso con mis vecinos? ¿Y dónde se puede ver mi amor hacia mis vecinos, hacia mis compañeros? ¿Les he compartido el mensaje? ¿He tenido gozo? Cuando vienen las pruebas me he sentido con gozo porque reconozco que Dios aún está conmigo a pesar de ellas. ¿Hay paz en mi corazón? ¿O estoy lleno de temores, de ansiedades, de preocupaciones? ¿Soy paciente? Entiéndase que aunque vengan esas cosas que tratan de oprimirme, me mantengo firme. ¿Soy benigno como Jesús lo es conmigo, como lo ha sido con otros? ¿Qué tipo de corazón tengo? Y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Es un lugar óptimo para sembrar? ¿Qué dice Isaías? Por favor. Isaías 44. Versículo 3. Dice Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hermanos, el Señor me encontró así, pero Él convirtió mi desierto en un huerto fértil. ¿Qué significa esto? Que Él quiere que tú, joven, que tú, señorita, que tu corazón se entregue a las verdades de Él, que des fruto, fruto de un verdadero creyente. No está esperando de nosotros hipocresía o una actuación al llegar aquí, que hablemos de cierta manera cuando nos encontramos en cierto lugar, sino una transformación completa, completa, ¿se entiende? En donde quiera que estemos. Cuando hablamos con nuestra familia, cuando nos conducimos en la casa, en el trabajo, cuando estamos en lo secreto, ¿reconoces que de ti brotan ríos de agua viva? ¿O cuando pecamos es así? Podríamos decir es así. Estoy viviendo como alguien del que corren ríos de agua viva. Vivo como alguien que tiene al Espíritu Santo en su corazón. Hermanos, un verdadero creyente atesora esta verdad y está constantemente consciente de ello. El creyente que se vuelve consciente de que en él hay ríos de agua viva, de que en él mora el Espíritu Santo, no va a lugares que no tiene que ir, no habla como no tiene que hablar, no trata como no tiene que tratar, se conduce como tiene que conducirse. ¿Y de dónde brota esto? Filipenses capítulo 2. Y con eso estamos terminando, hermanos. Filipenses 2, por favor. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Entiendas esto de ocupar en la salvación, no como trabajar para ser salvos, sino está hablando de esa santificación progresiva. O sea, que trabajemos en vivir siendo santos. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Por qué creen que Dios puede producir eso en el creyente? Porque de nosotros brotan ríos de agua viva. No pueden nacer de una persona que no es cristiana. No pueden nacer de alguien que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Preguntémonos, ¿qué ha brotado de mi vida en los últimos días? ¿Qué brota de mis pensamientos? ¿Qué brota de mis acciones? ¿Qué ha brotado de mi mente hacia lo que anhelo? Y hermanos, tenemos que agradecer a Dios porque yo estoy seguro, los conozco a la mayoría y tenemos ese anhelo de hacer cosas para el Señor. Algunos están en ministerios, otros están atendiendo a ciertas personas, otros están llevando el evangelio a sus compañeros. Gózate, porque eso está naciendo de ti, porque el Espíritu Santo mora en ti. Eso no es precioso, no es una causa de agradecimiento. Y si tal vez hoy estás tú aquí por primera ocasión y dices, no tengo nada de eso, no lo había comprendido, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes pedirle al Señor que entre a tu corazón, que te dé el regalo de la vida eterna y que ahora de ti broten ríos de agua viva. El Señor Jesucristo le hace esta invitación a cualquier persona que la quiera recibir, a todos los sedientos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dice Isaías 55:1, venid a las aguas. El Señor Jesucristo le dice a los judíos, a los extranjeros, a los siervos, a las judías de aquel tiempo, vengan a mí. Si tienen sed, vengan a mí. Tomen de mi agua para que su sed sea completamente saciada. Vamos a orar, hermanos, por favor. Allí en nuestro lugar, quiero invitarte a que mientras oras, recuerdes primero de dónde te sacó el Señor. Que le agradezcas ahí en tu lugar. Que reconozcas en este momento cómo iba tu vida sin Cristo. Haz esa reflexión, por favor. No trato de entristecerte, sino mira con frialdad ese pasado. Me refiero con la mente fría. Y ahora atesora que en algún momento Cristo llegó a tu vida. Ahora quiero que medites en esto. En el momento en que aceptaste a Jesús en tu corazón y empezó a brotar esos ríos de agua viva, ¿qué cambios vinieron a tu vida? Y ahí en tu lugar agradece a Dios por esos cambios. Y la última pregunta que quiero que te hagas mientras reflexionas es, ¿cómo está tu huerto el día de hoy? ¿Es fértil a la voz del Espíritu Santo, a su dirección, a su pastoreo? ¿Él está vigorizando tu vida? Si reconoces todo eso, ahí en tu lugar, solamente agradécele a Dios, porque es gracias a
Bendito Dios, yo te agradezco porque reconocemos que solo por tu gracia, por tu misericordia, en nosotros corren ríos de agua viva. Te ruego que nos ayudes, Señor, a seguir siendo congruentes con esta verdad. Gracias, porque aunque no lo merecíamos, solamente por tu misericordia, por tu gracia, el día de hoy somos distintos. Te rogamos que nos sigas ayudando a dar fruto, fruto espiritual en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra familia. Y te suplico, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos sigas vigorizando, fortaleciendo para hacer lo correcto. Sigue poniendo en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a mantenernos ocupados en lo bueno, en lo excelente, en lo que a ti te agrada, en lo que nos recoge, Señor, o en lo que tú vienes. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.